que le pegan todos los días porque es el jotito, o etcétera. Detenciones y ejecuciones legales, o sea, en México, digamos que ni la homosexualidad ni la transexualidad están penalizadas, pero hay muchos países donde sí, y eso lo va a mencionar Daniel. Pero está también, por ejemplo, el tema de la migración y la búsqueda de refugio. Resulta que aquí en México, muchas de las personas que llegan de El Salvador, de Honduras y Nicaragua, son hombres gays y mujeres trans que están huyendo de la violencia de las pandillas, de las maras salvatruchas y de la policía en sus países, que los persiguen, ¿no? O sea, porque aunque tampoco es ilegal, para ellos es muy complicado vivir como son, y entonces se vienen a México y piden asilo, porque aquí en México, aunque las cosas sabemos que tampoco es que sean tan fáciles, están un poquito mejor que en Centroamérica, ¿no? O muchos de ellos tratan de irse a Estados Unidos para, a consecuencia de la homofobia. Están los límites a la libertad de expresión, ¿no? O sea, como estas cuestiones relacionadas sobre todo con cuando vienen a identidad de género, que por ejemplo en una encuesta que se hizo sobre homofobia laboral, se encontró que muchas personas trans en la Ciudad de México se dedican trabajan en restaurantes, pero todas están en el área de cocina. Porque resulta que los dueños no quieren que los clientes las vean, ¿no? O sea, porque tienen miedo de que el cliente se vaya a asustar porque hay una chica trans atendiendo las mesas, ¿no? Entonces mejor la dejo en la cocina y ahí que nadie la vea, ¿no? O sea, digo, lo cual no es que esté mal que haya mujeres trans cocineras, pero me refiero a que, o sea, existe esta cuestión de que no te permiten la libertad de expresión por esta situación. Pero también se da el tema a nivel personal, la cuestión de depresión e incluso de uso de drogas, ¿no? O sea, como de, yo me siento tan mal por toda esta cuestión que sucede a mi alrededor, que mi único escape es el alcohol, son algunas drogas, y entonces pues obviamente puedo tener mayores problemas, particularmente de salud mental, e incluso llegar al suicidio. Y entonces aquí hay algunos temas controversiales respecto a estos temas de la homofobia que ha habido últimamente, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la sanción al grito de puto en los estadios, ¿no? Que levantó muchísima controversia porque había gente que decía, no, o sea, yo grito puto nomás por desmadre, o sea, no es porque sea homofóbico y porque odia a los gays. Sin embargo, pues no se reconocía que obviamente decir puto en cualquier contexto lo haces porque estás tratando de decirle a alguien que es inferior, que es malo, por el hecho de tener una orientación sexual homosexual, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias han hecho que el debate se abra un poco más y ha sido interesante, ¿no? Por ejemplo, ha habido otros debates respecto a la inclusión de candidatos LGBTs en las listas para diputados. Por ejemplo, el PRD es uno de los pocos partidos que ha tenido personas abiertamente gays y lesbianas en cargos de elección popular. Creo que trans nunca ha habido, ¿verdad? Tenemos compañeras, pero hay compañeras trans militantes. Ajá, como militantes en las secretarías de diversidad, y entonces ahí es interesante, o sea que particularmente para ustedes en este contexto, pues puedan también decir qué tanto cierta persona o esta lista de candidatos representa a la comunidad LGBT. ¿Por qué no metemos un candidato de la comunidad? ¿Por qué no metemos a alguien que entienda mejor estos temas? Considerando también que pues, la población LGBT no es así como unas cuantas personas. Estamos hablando que más o menos en México podríamos estar hablando entre el 3 y el 6% de la población, y por lo tanto pues es un grupo, o sea, ya cuando lo trasladamos por ejemplo al tamaño del país, pues estamos hablando de unos 8 millones de personas, ¿no? Entonces no es nada despreciable. Entonces, bueno, nada más para cerrar, o sea, como identificar, por ejemplo, que sí existen como ciertas diferencias en cuanto a, por ejemplo, las formas de cómo de repente las personas LGBTI necesariamente han vivido, o prácticamente todas, algún proceso de violencia y discriminación en algún momento de su vida, y por eso es que son más vulnerables. Ahora, también hay que reconocer que esta vulnerabilidad no es pareja, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que yo sea un chico gay de, no sé, Coajinicuilapa, de escasos recursos y que mi mamá tiene un puesto en el mercado, a que yo soy un chico gay, que soy el hijo de un empresario de Polanco y que tengo acceso a universidades privadas y a viajes al extranjero, ¿no? O sea, como efectivamente hay una vulnerabilidad causada por mi orientación sexual, pero las vulnerabilidades más bien se acumulan con todas estas cuestiones relacionadas con la clase, con la etnia,
con la cuestión social, con la cuestión incluso religiosa, ¿no? Y ahí es donde las personas de repente somos más o menos, desgraciadamente, por esta cuestión, sobre todo lo económico, ¿no? O sea, porque incluso se nos ha querido vender también un poco la idea, la verdad, ciertos medios de comunicación, que todos los gays son guapos y exitosos y tienen dinero y viajes a Nueva York, ¿no? O sea, pero la verdad es que hay gays que se dedican a barrer y que solo ganan un salario mínimo al día. Y efectivamente también hay gays que, por ejemplo, el dueño de Cinépolis a nivel nacional, o sea, es uno de los hombres más ricos de México y es un hombre abiertamente gay, ¿no? Entonces, o sea, claramente, pues la vulnerabilidad es significativamente diferente y pues tampoco nos victimizamos en ese sentido, ¿no? Entonces, otra de las cosas muy importantes para las personas trans es el tema de la salud. Y el tema de la salud no solamente relacionado a la cuestión de VIH, sino a otras cuestiones que tienen que ver sobre todo con el cambio corporal que se hace. Porque resulta que aquí en México los servicios públicos no dan oportunidad a que una persona trans se haga, digamos, que una operación con un profesional o que adquiera hormonas con un médico endocrinólogo especialista, ¿no? Sino que lo que sucede muchas veces es que entre amigas le dicen, ay, pues tómate esta pastilla, amiga, que a mí me está funcionando, o vete con este hombre que te hace unos moldes así con aceites, y resulta que todas estas cuestiones les ponen en riesgo y pueden llegar a tener muchos problemas de salud relacionados con eso, ¿no? Con los implantes y sobre todo con las inyecciones. Pero también está, por ejemplo, el tema del uso de drogas, relacionado también al tema del trabajo sexual. O sea, como muchas veces en el contexto actual que se vive, muchos narcotraficantes también han exigido a las mujeres trans que se dediquen a vender drogas y que las utilicen y que, o sea, es como también una complejidad que de repente no las vemos como en todo este aspecto de la guerra contra las drogas, pero que está presente de cómo también nos afecta en este sentido a la comunidad. Y bueno, lo de las intersexuales pues ya creo que lo hablé bastante. Y entonces nada más esta gráfica para que se den una idea, por ejemplo, de cómo está el tema de la homofobia en diferentes espacios. El espacio donde más se discrimina en este país es en la escuela. Y esto tiene que ver, como les decía, con el bullying, ¿no? El típico de identificamos al chavito y lo jodemos nomás por joderlo, ¿no? Pero existe homofobia en muchos otros espacios, sobre todo en el tema, por ejemplo, de los servicios de justicia. O sea, para que se den una idea de cuán absurdos llegan a ser algunos casos en este país, resulta que llega una chica trans al Ministerio Público a poner una denuncia y el ministerio le dice, sí te acepto tu denuncia cuando vengas vestida de hombre, ¿no? O sea, es así como de... ¿En serio? O sea, usted debería ser la persona que debería estar ayudándome y todo lo contrario. O en el caso de la policía, que sigue siendo uno de los grupos que más discrimina a las personas LGBT. Por ejemplo, en el tema de servicios de salud es muy chiquito, pero no es tampoco que todo está bien en el sistema de salud. Tiene que ver con que, por ejemplo, si yo soy un hombre gay y llego al médico porque tengo gripa, pues obviamente el médico no me va a preguntar, ¿es usted homosexual? O sea, claramente no. Entonces, yo no me voy a sentir discriminado en ese sentido. Puede ser que sí me pase, ¿no? Por ejemplo, si soy un hombre gay y llego con una infección de transmisión sexual, y entonces ahí sí me va a preguntar, pues, ¿qué hago? ¿No? Entonces, en ese sentido es que mucha gente no percibe la discriminación en los servicios de salud, aunque en realidad sí existe, y sobre todo para las mujeres trans, como les digo nuevamente, ¿no? O sea, porque muchas llegan y aunque tengan su carnet y todo, o sea, incluso si ya pasaron, digamos que la barrera de la afiliación, pues la gente las ve feo, no le quieren dar los servicios, las dejan hasta el final, para que pues no vayan a las clínicas, y sobre todo pues las clínicas, por ejemplo, aquellas que son de los servicios estatales del Seguro Popular, ¿no? Entonces ahí hay que tener pues mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, hasta ahí llega la presentación, pero pues, no sé si antes de darle la palabra a mi compañero Daniel, ¿hay alguna duda, comentario que alguien quisiera hacer? Yo sé que hablamos de muchas cosas, o sea, son como muchos contenidos, pero pues obviamente para que se lleven una idea, aunque sea general, de la mayoría de las cosas, pues tratamos de meter todo esto, ¿no? Pero ¿hay alguna cuestión que quisiera?